Hola, bienvenidas a la clase número 3 del mini curso Primeros Pasos en Agujas Circulares. La última clase estuvimos viendo cómo unir el tejido, estuvimos viendo el punto elástico uno por uno, estuvimos viendo cómo cambiar el cable, cómo tejer con un cable que sea mucho más largo que los puntos que tenemos. Y hoy vamos a empezar a hacer diferentes puntos, ¿sí? Para que vean cómo se comportan en el tejido circular. Entonces, acá yo terminé y hice 11 vueltas de este punto elástico uno por uno, ¿sí? Para que quede bien elástico, valga la redundancia. Y algo importante que les quería decir, me parece que puede ser algo muy obvio, pero por las dudas igual yo lo digo. Cuando ustedes vayan a soltar el tejido, lo vayan a dejar, digamos, hoy no voy a tejer más, intenten no dejarlo justo en el marcador para que no se les vaya a perder, sino tejer uno más o dos más de la siguiente vuelta. Así el marcador les queda fijo y protegido, digamos, para que no se vaya a caer. Así que bueno. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de punto. Entonces, como yo les decía, acá en mi marcador de punto me indica dónde termina mi vuelta y dónde comienza, ¿cierto? Este es mi último punto de mi vuelta anterior y este es mi primer punto de mi nueva vuelta. Entonces, cuando vamos a cambiar de punto, lo tenemos que hacer a partir de este punto, ¿sí? De este primer punto, acá se empieza a cambiar. Entonces ahora vamos a hacer el punto Santa Clara o el punto bobo, que es como un punto básico de los que primeros que aprendemos, pero quiero que vean cómo se comporta o cómo se forma en la manera circular, porque es diferente. Nosotros cuando tejemos de manera recta, acá tengo esta muestrica, este es el punto Santa Clara o punto bobo, este de acá al principio. Este es el punto Jersey. Entonces, el punto Santa Clara en el tejido plano, digamos recto, se teje todas las vueltas del derecho, o sea, una vuelta del derecho, volteo del derecho, ¿cierto? Siempre. O también puede ser tejida todos los puntos del revés, ¿cierto? Todas las vueltas, digo. Entonces se hace una vuelta del revés, volteo del revés, del revés. Entonces siempre es como el mismo punto. Y el jersey es al contrario, es una vuelta. Para formarlo, digamos, es una vuelta del derecho, otra vuelta del revés, del derecho, del revés, y queda así. Este sería el revés, el jersey revés, que llaman. Este sería el jersey revés y este sería el jersey derecho, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a tener que adaptarlo al tejido circular, porque si recuerdan, en el tejido circular nosotros no trabajamos por el lado derecho y del revés del tejido, ¿sí? O de la prenda o de lo que sea. Nosotros no trabajamos por los dos lados, nosotros solo trabajamos por una cara del tejido, que sería, digamos, la cara del derecho del tejido. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, tenemos que aprender a adaptar los puntos. Eso es importante. Entonces, vamos a hacer el punto Santa Clara o el punto bobo, que es este, ¿sí? Como dijimos, todas las vueltas del derecho. Entonces, si ustedes abren un poquito el tejido del punto Santa Clara o el punto bobo, se dan cuenta que en realidad es como uno voltea el tejido, entonces cuando uno hace derecho por el lado del revés, en el lado del derecho te queda un revés, un punto revés, ¿sí? O sea, como que te queda lo contrario. Entonces, si se dan cuenta, es como que tenemos una vuelta de revés y en la mitad es una vuelta de punto derecho, te queda, ¿sí? ¿Sí se ve acá? Entonces te queda una vuelta derecho, una vuelta revés. Digo al revés, una vuelta de revés, que es esta, y otra vuelta del derecho, que se va formando porque como yo volteo mi tejido y acá tejo lo mismo, pero queda al revés en el otro lado.
No sé si me hago entender. Pero entonces tienen que tener esto en cuenta para poderlo formar acá. Entonces como nosotros acá solo vamos a tejer por un lado o por una cara del tejido, entonces lo que tenemos que hacer para el punto Santa Clara es tejer una vuelta al derecho y una vuelta al revés, ¿sí? Para que se nos vaya formando este punto, ¿sí? Como les muestro. Si ustedes lo abren, es un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer una vuelta del derecho, una vuelta del revés. Acá bueno, acá terminé mi vuelta del derecho. Me faltan estos dos. Paso el marcador y acá voy a empezar entonces mi segunda vuelta, va a ser del revés, ¿sí? Para ir formando el punto Santa Clara. Entonces acá simplemente paso el marcador, paso el hilado para el frente y empiezo a tejer del revés, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo esto continuamente, una vuelta del derecho, una vuelta del revés. Entonces vamos a seguir tejiendo así, porque no vale la pena que yo me quede acá tejiendo así, no se hace tan largo este video. Vamos a tejer 10 vueltas, haciendo una del derecho, una del revés, ¿sí? Haciendo así. Entonces una del derecho, ya estaríamos acá por la segunda vuelta. Y van a ir viendo cómo se va a ir formando el punto Santa Clara, haciendo así, una vuelta del derecho, una vuelta del revés. Y nos vemos ahí entonces. Bueno, acá ya terminé las vueltas del punto Santa Clara, punto bobo. Si ven cómo se va formando el punto haciendo una vuelta del derecho, una del revés, una del derecho, una del revés. Y así se va formando el punto bobo o Santa Clara. ¿Sí? Yo acá hice 12 vueltas para terminar con una vuelta del revés. ¿Sí? Ahí terminé con la vuelta del revés. Y ahora vamos a empezar a hacer el punto jersey. ¿Sí? El punto jersey derecho, que nos quede así. Entonces vamos a aplicar lo mismo. Si nosotros solo estamos tejiendo por un lado de la cara del tejido, digamos, entonces tenemos que tener en cuenta que ahora no, el punto jersey no se va a formar haciendo una vuelta del derecho y una del revés, como hicimos acá. Porque vean lo que pasa si yo hago una vuelta del derecho y una del revés, se me forma este punto Santa Clara. Entonces, para el punto jersey, si ustedes ven, es todo el derecho, o sea, por una cara del tejido es todo el derecho, ¿sí? Y por la cara del revés del tejido se ve todo el revés. Entonces vamos a usar esto para formar el punto jersey del lado derecho, digamos, el jersey derecho. Vamos a tejer todo derecho, todas las vueltas del derecho tejidas. Por eso es que se usa tanto en las agujas circulares tejer con este punto. Si han visto, es lo más común en sacos, en cardigans, en todo. Lo más común es que casi todo el tejido esté en punto jersey del derecho, porque es mucho más rápido, mucho más fácil, porque es todo del derecho. Todas las vueltas, digamos. Entonces acá ya terminé mi vuelta del revés. Acá paso al marcador y empiezo mis vueltas del derecho. Sí, acá empiezo las vueltas del derecho. Vamos a hacer otras 10 vueltas. Yo acá en el punto
elástico 1 por 1 hice 11 vueltas, luego en el punto Santa Clara hice 12 vueltas, 12 vueltas, que ven que rinde menos, porque es como que el tejido se contrae un poco. Hice 12 vueltas y ahora vamos a hacer 10 vueltas del punto jersey del derecho, ¿sí? Entonces simplemente tejer del derecho todas las vueltas, o sea, llego al marcador y ya no voy a cambiar al revés, sino que sigo del derecho todo. Y van a ver que es mucho más rápido, digamos, tejer así, y por eso es tan común que sean casi todos los tejidos en circular sean con este punto jersey del derecho. Entonces yo voy a tejer las 10 vueltas como dijimos. Ustedes igual pueden ir modificando eso, pues no tienen nada de, no hay que adaptarlo ni nada, simplemente si quieren hacer más del punto Santa Clara o menos del punto del punto elástico 1 por 1, o quieren hacer un poco más del jersey, esto es simplemente o sea, no va a marcar ninguna diferencia, es al gusto de cada una, lo puedo ir modificando. Yo lo quiero hacer de varios puntos, así en franjas, así practicamos todos, sobre todo pues los básicos, ¿no? Vamos a utilizar los puntos básicos para que vean cómo se hacen en las agujas circulares, digamos. Así practicamos todos los puntos, así que no importa si ustedes tejen un poco más de cada punto o menos, eso no va a cambiar nada, solo para practicar. Bueno, entonces acá yo ya terminé de hacer mis 10 vueltas en punto jersey derecho. Si ven, tejí todo entero del derecho, todas las vueltas del derecho, y se me formó el jersey derecho. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Porque, digamos, tener claro estas diferencias entre tejer en plano un punto y tejerlo en circular, porque en el momento de nosotros hacer una muestra, ¿sí? Digamos, para este cuello no importa tanto porque va a ser algo que no va a crecer ni nada, pero para, digamos, hacer un saco o un jersey o algo que la medida tenga que ser más exacta, digamos, va a ser mucho más importante hacer la muestra bien. ¿Qué me refiero con hacer la muestra bien? Como ustedes vieron acá, yo para hacer el punto Santa Clara hice una vuelta del derecho, una vuelta del revés, ¿cierto? Pero cuando yo tejo en plano es siempre, todas las vueltas son del derecho. Entonces mi muestra va a quedar diferente si yo la hago en plano, así la hago en circular. ¿Por qué? Porque como yo acá hice una vuelta del derecho, una vuelta del revés, la tensión que yo hago con mi mano y el hilado es diferente, ¿sí? Entonces no me va a medir lo mismo. Puede que la diferencia no sea mucha, pero no me va a medir lo mismo porque acá yo hice una vuelta del derecho, una vuelta del revés, y siempre la tensión entre que hacemos un punto derecho y un punto de revés va a ser diferente. Si digamos a mí los puntos del revés me quedan mucho más pequeñitos, digamos, como que tenso mucho más el hilo y tejo mucho más apretado el punto revés que el punto derecho. Entonces, como acá yo este punto lo formo solo haciendo puntos del derecho, me va a quedar, a mí en mi caso, me va a quedar más suelto a si yo lo mido en el punto en tejido circular. Entonces esto lo tienen que tener en cuenta. Igualmente para el punto jersey, porque el punto jersey, como vimos acá, lo hacemos al contrario, hacemos siempre todas las vueltas del derecho, pero en plano yo hago una vuelta del derecho y una vuelta del revés. Entonces va a ser lo mismo, acá me va a quedar, en el tejido circular me va a quedar
más sueltico, en mi caso que yo dejo muy apretado el punto del revés o más apretado que el punto del derecho, me va a quedar más suelto en un tejido circular que en un tejido plano, porque en el plano yo hago una vuelta del derecho y después una vuelta del revés. Entonces esto lo tienen que tener en cuenta a la hora de hacer las muestras. Si es para algo que no requiere mucho, que sea muy exacta la medida, como un cuello o por ahí un gorrito que es más elástico, todo, no importa tanto, digamos, lo pueden hacer en plano. También dependiendo del punto, porque si ustedes vieron acá el punto elástico, y vamos a ver ahora el punto arroz, en esos puntos ustedes están tejiendo siempre un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, y por el lado de atrás también hacen un derecho, un revés, un derecho, un revés. Entonces la tensión va a ser la misma, porque ustedes ya están combinando los dos puntos, ¿sí? Cambian estos que se hacen, digamos, diferente y en plano y en circular, ¿sí? Pero digamos o el punto arroz, que es un punto derecho, un punto revés, y en la vuelta que sigue se cambia, va a dar lo mismo que hagamos en plano o en circular, ¿sí? Porque ya estamos combinando los dos puntos revés y derecho, que es como eso lo que influye en que nos cambie la medida en plano o en circular, es la tensión que hacemos con el punto derecho y el punto revés. Con el hilado pues y la mano con la que tenemos el hilado. Entonces eso lo quiero que les quede claro, porque si ustedes van a hacer un suéter o un jersey y hacen la muestra en plano, ponele que van a hacer en punto jersey derecho, que es lo más común, hicieron la muestra en plano, es probable que les queden unos centímetros ahí, que no les dé exacta la medida que necesitan. Así que nada, para que lo tengan en cuenta. Y ahora que ya saben tejer en circular, con las agujas circulares, digamos yo, cuando empezamos les mostraba esta muestra, la redundancia, esta muestra en plano para empezar a hacer el cuello. Que bueno, en el cuello no influye tanto, si me queda un poquito más cerrado, más abierto. No va a ser tanta la diferencia, pero bueno, también porque no sabían usar las agujas circulares, apenas las íbamos a empezar a usar, así que no pasaba nada hacer la muestra en plano, ¿cierto? Pero si necesitan algo súper exacto, como les digo, es mejor, les va a ser mejor hacerla en circular, ¿sí? Hacer acá, entonces yo digamos tejí esto, o tejo un circulito más pequeñito, ¿cierto? Y voy midiendo cuántos puntos caben en 10 centímetros. Nada, así que para que eso les quede claro. Y continuamos. Bueno, entonces acá vamos a hacer el punto arroz para terminar así con los puntos más básicos, ¿sí? El elástico, el punto Santa Clara, el punto Jersey. Y ahora vamos a hacer el punto arroz para que vean que el punto arroz es igual al punto elástico, no cambia lo que tenemos que hacer. Entonces el punto arroz es un punto del derecho, un punto del revés, un punto derecho, un punto revés, por toda la vuelta. Acá terminé la primera vuelta, entonces paso el marcador y la segunda vuelta del punto arroz es hacer lo contrario a lo que se presenta. Entonces si veo derecho, voy a hacer un revés, y si veo revés hago un derecho, y nos vamos así haciendo lo contrario. Por eso acá no cambia, porque en el tejido en plano ustedes harían lo mismo. Si voltearan el tejido harían lo contrario a lo que se presenta. Igual es acá. Tienen que, como que es algo de que hay que saber leer el tejido,
por decirlo así, y ir adaptando los puntos, viéndolos desde el lado del derecho, desde una cara del tejido, digamos. Entonces ahí uno ya sabe si tiene que hacer un revés o un derecho. Para así irlos adaptando al tejido en circular, ¿cierto? Vamos a terminar esta vuelta. Bueno, acá ya terminé la segunda vuelta y así nos vamos yendo con el punto arroz, es siempre haciendo lo contrario a lo que se presenta, ¿sí? Y así vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a hacer unas 10 vueltas de este punto arroz, ¿sí? Yéndonos así, cada vuelta hacemos lo contrario a lo que se presenta. Vamos a hacer 10 vueltas como tarea. Y la próxima clase va a ser nuestra última clase. Vamos a terminar el cuello. Vamos a ver otro punto más fantasía, como unos 8. Todavía no estoy segura cuál, para mostrarles cómo se puede adaptar al tejido circular ese tipo de puntos también. Vamos a cerrar los puntos y también les voy a enseñar cómo es una forma fácil de irse midiendo los tejidos así en circular. Así que bueno, espero que les haya gustado esta tercera clase. Como siempre les pido que si les quedó alguna duda, si no les quedó algo claro, me dejen en comentarios, así lo podemos ir resolviendo en la próxima clase o les voy respondiendo ahí mismo. Así que nada, si les gustó, les pido que lo compartan, que le den like y lo guarden. Así más gente, llegamos a más personas que quieran aprender esta técnica de tejido. Besos.